Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad ahora de abrir tu palabra. Háblanos a través de ella. Danos sabiduría para comprenderla, la disposición de obedecerla y también de compartirla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aquí está preparé brevemente una presentación para compartirla con ustedes y aquí está. Este es el libro del que este servidor se va a estar guiando. Aquí está, es 28 creencias, en esto creemos. Y el que lo tenga puede leer la creencia correspondiente al día y de esa manera en la noche pues ya está un poquito el camino preparado para poder comprender, porque no vamos a hacer tampoco un estudio minucioso y detallado y a profundidad, porque entonces tomaríamos bastante tiempo y esa no es la idea. Queremos presentar las partes puntuales de cada creencia. Entonces, las creencias, como me toca la primera, tengo que hacer un marco que sea de introducción. Así que lo primero que hay que destacar es que las creencias están agrupadas en 6 doctrinas. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado decir, los adventistas tienen 28 doctrinas. No, nosotros no tenemos 28 doctrinas. Tenemos 6 doctrinas que son detalladas, ampliadas en 28 creencias. Así que son 6 doctrinas y 28 creencias. ¿Ok? Las doctrinas son un conjunto de creencias. ¿Ok? Así que la doctrina número 1 es la doctrina de Dios, que comprende las creencias de la 1 a la 5, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de acontecimientos finales. Aquí están en detalle las 28 creencias fundamentales. La doctrina número 1, que es la de Dios, que le va a tocar a este servidor, tiene los temas de la palabra de Dios, que es el que vamos a tocar esta noche, la deidad, el segundo, Dios el Padre, número 3, Dios el Hijo, la número 4, Dios el Espíritu Santo, la número 5. La doctrina del hombre, que me va a tocar a mí también, tiene las creencias 6 y 7, la creación y la naturaleza humana. La doctrina de la salvación comprende las creencias de la 8 a la 11, el gran conflicto, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación y creciendo en Cristo. Esta número 11, es la que se agregó, la última. Los que se bautizaron hace unos añitos como yo, que me bauticé en el 1990, yo tengo todavía un libro que me regalaron cuando me bauticé, que dice 27 creencias fundamentales. Eran 27. Y se agregó la número 11, que completa 28, que es creciendo en Cristo. La doctrina de la iglesia comprende las creencias de la 12 a la 18, la iglesia, el remanente y su misión, la unidad del cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, dones y ministerios espirituales, el don de profecía. Y la doctrina de la vida cristiana tiene de las 19 a las 23, la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y la familia. Me hubiese gustado tocar esa doctrina porque me gusta mucho. Pero bueno, y la última, la número 6, tiene las creencias 24 al 28, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, la muerte y la resurrección, el milenio y el fin del pecado y la tierra nueva. Y ahí terminan las creencias. 28 en total. Así que entonces, vamos a ver si aprendimos en esta primera parte, recapitulando.
Nuestra iglesia tiene 28 creencias y 6 doctrinas. Abran sus micrófonos. ¿Cuántas doctrinas tenemos? ¿Cuántas doctrinas son? A ver, ¿qué me dice? 6. Son 6 doctrinas. ¿Y creencias cuántas son? 28. ¿Ok? Así que cuando usted escucha a alguien que diga que nosotros, que las 28 doctrinas, no tenemos 28 doctrinas, tenemos 28 creencias agrupadas en 6 doctrinas. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar en materia con la creencia número 1, que es la que corresponde para el día de hoy. Es la creencia de la palabra de Dios. El enunciado, el resumen de la creencia que aparece en el libro dice: las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Es el Antiguo Testamento, el Nuevo o ambos? ¿Qué es la palabra de Dios? Es completa, es un conjunto. Ambos. Hay 6 libros compuestos por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto constituye la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron, impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina, son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedignos de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Saben que durante muchos años nosotros como iglesia fuimos conocidos como el pueblo del libro. ¿Cuántos habían escuchado esa palabra? Que a los adventistas nos llamaban el pueblo del libro. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que nos llamaban el pueblo del libro? Alguien que abra su micrófono y me diga. ¿Por qué creen que a los adventistas le decían el pueblo del libro? No sería por un libro del Espíritu de Profecía, porque son muchos. ¿Por qué se nos catalogaba como el pueblo del libro? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? Bueno, si no, pues lo diré, porque desde los inicios del movimiento adventista, nosotros como pueblo nos caracterizábamos por hacer de la Biblia el fundamento de nuestra fe, doctrina y conducta. Y solamente se hablaba de un así dice el Señor. Era un pueblo dedicado al estudio de las Escrituras. Mire lo que escribió el hermano Jaime White, uno de nuestros pioneros, el esposo de la señora Elena White. Dice: para los adventistas, el día debe comenzar con la lectura de la Biblia y concluir de igual modo. Alabado sea el Señor. Así que nuestro primer trabajo, como dice el camino a Cristo, al levantarnos, ¿cuál debe ser? Estudiar las Escrituras, estudiar la Biblia. Primero Dios. Esa es una palabra que yo se la repito a mis hijos todos los días. Primero Dios. Papi, pero hicimos el culto familiar, me dice el menor. Siempre, yo le digo, sí, no importa que hiciéramos el culto familiar. Usted tiene que dedicar tiempo para leer la Biblia y hablar con Dios a través de la oración. Entonces debemos hacerlo lo primero, cuando nos levantamos. Pero antes de acostarnos, también debemos abrir, ¿qué cosa? La Biblia. Y que nuestro último pensamiento sea ese. ¿Ok? Miren esto que quiero compartir con ustedes, que está en el libro que estamos estudiando. Según datos de una encuesta realizada entre 2000 y 2001, atención, que ya estamos en el 2021, pero bueno, entre 2000 y 2001, el estudio de la Biblia, según esa encuesta, entre los adventistas, se encontraba en estado crítico. La encuesta se hizo entre 12 grupos religiosos, es decir, 12 iglesias, entre los cuales los adventistas ocuparon la posición número 7, hermanos, entre las denominaciones que más estudiaban las Sagradas Escrituras. Es decir,
que habían 6 iglesias delante de nosotros. Pero atención, según esta encuesta, apenas el 49% de los adventistas respondió afirmativamente a la pregunta de si estudiaba la Biblia regularmente. Hermano, eso es grave. Bueno, y si era grave en el 2000-2001, yo no me quisiera imaginar para esta fecha. Pero ustedes saben más o menos cómo está nuestra condición como iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. La investigación ubicó a los adventistas por debajo de los pentecostales con un 75% y los mormones con un 67% y de otros 5 grupos religiosos más. Tremendo, hermanos. Así que todo parece indicar que ya no somos el pueblo del libro y que posiblemente este sobrenombre les queda mejor a nuestros hermanos pentecostales. Tremendo. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a volver a ser el pueblo del libro, a poder estudiar asiduamente la palabra de Dios. Yo quiero ahora ver las Biblias de ustedes. Abran sus cámaras, porque vamos a leer algunos pasajes para completar el estudio de esta noche, y yo quiero ver si todos tienen su Biblia a mano. A ver, abran sus cámaras en la medida de lo posible, por favor, y muéstrenme su Biblia. Raquel, gracias. Ya veo que la hermana Raquel tiene su Biblia en la mano. ¿Quién más me muestra su Biblia? A ver, Sara, dame el ejemplo, Sara. ¿Dónde está su Biblia? Margarita. Ay, gracias, Margarita. Luz Elizabeth, gloria a Dios, tiene su Biblia ahí. Sara también, Sara no se queda atrás. Ahí está su Biblia. Gracias, hermana Sara. Sor Ángela, también. ¿Quién más tiene su Biblia a mano? Vamos a distribuir los pasajes para que ustedes me ayuden con la lectura, porque la hermana Sara me dijo que era un estudio que íbamos a hacer. Así que esto no va a ser un monólogo. Ustedes me van a ayudar leyendo los pasajes y yo me voy a encargar de ayudarles con la explicación de cada uno. ¿Alguien más tiene Biblia por ahí? Y así lo vamos a hacer. Gracias, Ana. Así lo vamos a hacer hasta el sábado, que le va a tocar a este humilde servidor. Así que desde esta noche y hasta el sábado. Deme un momentico que quizás no escuchan bien. Se escucha como un poco ñato, pero yo sé que Maribel tiene su Biblia y Elizabeth Vázquez tienen sus Biblias. Esas mujeres siempre están con la Biblia en sus manos. Guillermo también tiene su Biblia. Muchos hermanos ahí. Lucía Espinal tiene su Biblia. Margarita Medina. Levanten la Biblia en alto. ¿Dónde está esa Biblia? Alabado sea Dios, hermana Rosana. Levanten la Biblia en el nombre de Jesús. Mira mi Biblia, hermana. Que yo sé que todas tienen sus Biblias en la mano. No tengan pena de mostrarla. Dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Así se hace. Muestren sus Biblias en el nombre de Jesús, que estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. Gracias, Margarita Medina. ¿Quién más tiene su Biblia? Vamos a ver, Maribel. ¿Me escuchan mejor ahora, Sara? Hermana Sara, ¿me escuchan mejor ahora? Señor. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, señor. Le escuchamos mejor, querido hermano. Aunque hay como un sonidito que hace tic, 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 tic. Oh, un momentito. Ya no se oye el sonido, se escucha bien, hermano. Quiero saber si me escuchan bien ahora, Sara. Sí, querido hermano, le sí, escuchamos. se oye mejor. Sí. Por eso les dije desde un principio, porque cuando utilizo el micrófono de la PC, siempre la gente se me queja y dice que se escucha con ruido, que no se escucha bien. Entonces ahora me cambié al teléfono y espero se que me escuche. Sí. Entonces, todo lo que dije al principio no lo escucharon en la introducción, no lo entendieron.
Sí lo escuchamos, pero que se escuchó como confuso, no se escuchaba nítido como ahora. Se escuchó, pero estaba como fañoso, pero se escuchó bien. Se entendió. Bueno, pues gloria a Dios. Vamos a avanzar entonces. Amén. Vamos a distribuir los textos. A ver, hermana Elizabeth, ¿tiene su Biblia ahí? Pues vamos a asignarle Isaías 48. Isaías 48. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 33. ¿Ese a quién? ¿A mí? Hermana Lucía. Primera de Pedro 1:23, perdón. No sé si me escuchó, hermana Lucía. Pero, yo espero que sí. Ajá, no sabemos si Lucía, porque ella me dijo que entró ayer y que nadie la escuchaba y que ella hablaba. Parece que no. Toma esa, Sara. Primera de Pedro 1:23. Sí, aquí la tengo. Sor Ángela, por favor. Tiene a Ana Ramírez también. Sí. Segunda de Timoteo 3:16. Ana Ramírez. Segunda de Timoteo 3:16. Timoteo Sí. 3:16. Segunda de Pedro 1:21. Sor Ángela, ¿está por ahí? Segunda de Pedro 1:21. Sí, estoy por aquí. Ok. Mateo 1:22 y 23. ¿Quién me ayuda con Mateo? Hermana Margarita. Yo no le he dado texto a usted, Margarita, ¿verdad? Alguien dijo yo creo que fue la hermana Rosana. No, no me ha dado a mí. Margarita. Mateo 1:22 y 23. ¿Me pueden dar Mateo a mí? A Maribel. Maribel, a usted le va a tocar Efesios 6:17. Ok. Bueno, me quedan dos más, pero entonces la dejamos para el final, ¿verdad? A Si ver, quieren, me pueden dar uno a mí. La hermana Rosana está disponible, hermano. Primera de Juan 2:14. Ok, gracias. Lo que Ok. pasa que dice Zaida Galván, no dice Rosana. Y me queda San Juan 17:3. Si alguien más quiere leer un pasaje, está San Juan 17:3. ¿Me puedes repetir la cita, por favor? Sí, es Primera de Juan Ok. 2:14. Primera de Juan 2:14. Gracias. Yo pensaba que usted me iba a dar uno a mí, que me mencionó 2 veces. San Juan 17:3, Sor Ángela. Yo pensé que se la había dado. Pero bueno, vamos entonces. Perdón, Efesios 6:16, el mío. Maribel. 6:17. Efesios 6:17. Hermanos, Gracias. según la estadística que les mostré ahorita, que menciona el libro, si esta encuesta del 2000 y 2001 mostraba esa condición que teníamos, que solamente el 49% de los miembros de la iglesia estaba leyendo regularmente la Biblia, ¿ustedes se imaginan cómo está la condición 20 años después? Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude. Miren, hermanos, yo sé que es difícil. Muchas veces la premura, la prisa de los tantos compromisos que sentimos que tenemos, pero nada. Yo recuerdo una cita que leí hace muchos años en El Conflicto de los Siglos, donde Martín Lutero decía que cuando más sentía que ocupado iba a estar, mientras más ocupaciones o compromisos tenía, más tiempo dedicaba a la oración y al estudio de la Biblia. Dice que dedicaba 3 horas a la lectura de la Biblia y a la oración. Así que pidámosle a Dios que nos ayude con ello. Vamos entonces a comenzar a estudiar los pasajes. Isaías capítulo 40, verso 8. Sí, nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
Amén. Noten que en el título que les puse ahí arriba dice que la Biblia es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y en ese pasaje de Isaías que acaba de leer nuestra hermana Elizabeth, a quien le agradezco, dice que la palabra de Dios, o sea, el profeta está reconociendo que lo que se había escrito hasta entonces y lo que él mismo estaba registrando era palabra de Dios. Y agrega el pasaje que la misma permanece para siempre. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23? Dice lo siguiente, dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Así que Pedro también la llama la palabra de quién? La palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y Pedro, al igual que Isaías, reconoce que la misma permanecerá para siempre. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién tiene segunda de Timoteo 3:16? Yo podía ponerlo. Excúseme, soy yo que lo tengo. Ok, adelante. Ajá, voy. Les decía que yo voy. podía poner los pasajes aquí en la presentación en pantalla, pero no me gusta ponerlo ahí solamente para que se lea, sino que nosotros podamos leerlo directamente de la Biblia. Siempre me gusta. Adelante. Segunda de Timoteo 3:16. Ok, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. ¿Sigo? Así que, no, está bien, gracias. Ok. Y que aquí también el apóstol Pablo dice que la escritura, la Biblia, es inspirada ¿por quién? Por Dios. De tal forma que si la hermana Ana, que leyó el pasaje, yo le digo, hermana Ana, tome lápiz y papel y siéntese y escriba lo que le voy a dictar. Y le dicto una carta, un tema, un estudio bíblico, lo que sea. Y ella escribe con punto y coma lo que yo le dicto. Al final, ¿eso es palabra de quién? ¿De la hermana Ana o de Miguel Ángel? Miguel Ángel. Claro, la hermana Ana fue solamente el instrumento que lo escribió, pero ¿quién lo inspiró? O sea, ¿de dónde salió el contenido de lo que ella escribió? Entonces, la Biblia, aunque fue escrita por hombres, como lo vamos a ver ahora, es la palabra de Dios, fue inspirada por él, como vamos a leer ahora en un momentito. Así que, como dice esta primera parte, yo resumí o dividí el estudio de la primera creencia de esta noche en 4 secciones. La primera sección la vimos al principio, en que nosotros éramos conocidos por el pueblo del libro, como el pueblo del libro. Pero según los estudios recientes, estamos muy lejos, muy distantes de ser el pueblo del libro, por el descuido en el que hemos caído con respecto al estudio y la lectura de la palabra de Dios. El segundo punto de los 4 del estudio de esta noche es que la Biblia es la palabra de Dios, y ya lo hemos visto a través de la misma escritura. La Biblia es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Vamos al tercer punto. La Biblia es la palabra de Dios escrita por seres humanos. ¿Cuál es el tercer punto? La Biblia es la palabra de Dios escrita por seres humanos. Pero aunque sea escrita por seres humanos, eso no le quita el que sea palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué nos dice?
¿Quién tiene ese texto de Segunda de Pedro 1:21? Bien, si no lo tienen, hermana Margarita, ¿es usted que lo tiene? Sorángela, ¿no? Yo tengo Mateo 1, 22, 23. Esa fue la que usted le dio a Sorángela, yo creo. Sí, Sorángela estaba en Belén, parece. No fue esa la que él me dio, pero yo la tengo aquí, vamos a leerla. Dice, Adelante. porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La profecía, Amén, gloria a Dios. la escritura, porque hay que destacar que en muchos lugares de la Biblia se utilizan términos que pudieran hacernos creer que se refiere a una parte específica de la escritura cuando se refiere al conjunto de las escrituras. Me explico. Cuando muchas veces Jesús decía, ¿qué dice la ley? No se estaba refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Se estaba refiriendo al conjunto de las escrituras. Cuando se hablaba de la ley y los profetas, se estaba refiriendo a el Pentateuco, que era conocido como la ley, los 5 libros escritos por Moisés, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es lo que se conoce como el Pentateuco. Y muchas veces cuando se hablaba de la ley, se estaba refiriendo no a los 10 mandamientos exclusivamente, sino a ese conjunto de libros escritos por Moisés. Y a los profetas, dice, a la ley y a los profetas. Entonces, cuando se hablaba de los profetas, se refería a el resto de las escrituras del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús vino, solamente se había escrito el Antiguo Testamento. Así que en este punto, cuando Sorángela lee de que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, se está refiriendo Sorángela a el conjunto de las escrituras, que para el tiempo de Pedro era solamente el Antiguo Testamento, es decir, desde Génesis hasta el profeta Malaquías. ¿Ok? Y entonces dice Pedro, nunca. ¿Y nunca es cuánto, hermano? Nunca. Nunca. Así que no solamente, bueno, déjenme ponerlo de esta forma. Solamente los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20 fueron escritos directamente por el dedo de Dios. ¿Ok? Ahora, el resto de las escrituras, lo que escribió Moisés, lo que escribió Samuel, lo que escribió Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jonás, Abdías, Joel, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Lucas, en fin, todos escribieron con su mano, con su pluma, pero siendo inspirados, siendo guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, quien les dictaba lo que debían escribir era el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Mateo capítulo 1, versos 22 y 23. ¿Quién me lee este pasaje, por favor? Mateo 1, 22 y 23. Margarita. Adelante, querida hermana. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 22 al 23 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No, mi querida Margarita, es Mateo. ¿Dónde está usted? En Mateo, Mateo 21, 22 y 23. 1. No, Es capítulo 1. Mateo 1, capítulo 1. Capítulo 1. Sí. Yo lo tengo. Versos 22 y 23. Está ahí mismo, en el mismo libro, mi querida. Mateo 1, 22 y 23. Sí, sí. Hablando del nacimiento de Cristo, miren lo que registra
Mateo en su evangelio. Adelante, hermano. Sí. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Díganme ustedes qué profeta fue que dijo esas palabras que cita Mateo. ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué profeta dijo eso? Isaías. ¿Recuerdan? Isaías. Isaías. Isaías capítulo 9. Entonces, fíjense cómo Mateo dice que todo eso sucedió para que se cumpliera. Él no dice lo que dijo Isaías. ¿Es así que dice Margarita? No. Dice, para que se cumpliese lo que dijo ¿quién? El Señor, por medio del profeta Isaías. Así que, ¿quién inspiró la Biblia? Por ejemplo, esta profecía, aunque fue escrita por Isaías, ¿quién la inspiró? ¿Quién guió a Isaías a escribir esto? ¿Quién le dijo a Isaías qué escribir? Dios. Por eso Mateo dice, así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. Isaías solamente fue un instrumento. ¿Ok? Así que Dios es el autor de su palabra, es el autor de la Biblia. ¿Ok? Así que aunque fue escrita por seres humanos, es la palabra de Dios porque fue inspirada por él. Así que ya abarcamos el tercer punto. Vamos al cuarto y último. El primer punto decía que es que nosotros éramos conocidos como, ¿cómo éramos conocidos en los inicios de la iglesia? Como el pueblo del libro. Hermanos, si queremos apresurar la venida de Cristo, tenemos que volver a ser el pueblo del libro. Tenemos que volver a las escrituras. Tenemos que aprender y conocer más de Biblia que de cualquier otra cosa. Alabado sea el Señor. Y saben ustedes, hace muchos años yo me propuse eso, con la ayuda de Dios. Saber más de Biblia que de cualquier otra cosa. Desde que yo entré a la iglesia, me bauticé a los 14 años, por la gracia de Dios, en el 1990. Ya tengo, ¿cuánto? 30 y... No, se me fue la matemática ahora. Pero ya tengo 30 y tantos de años bautizado en la iglesia. Y siempre inicié a leer la Biblia, a hacer el año bíblico de la siguiente manera. Y aún hoy lo sigo haciendo, hermanos. Yo leo 3 capítulos de la Biblia diario y 5 capítulos los sábados. Miren, antes de que termine diciembre, Gloria. Y por el 20, 18 de diciembre, ya yo he terminado de leer toda la Biblia. Y el 1 de enero vuelvo otra vez. Génesis 1, 2 y 3. Y así todos los días. 3 capítulos y 5 capítulos los sábados. Y miren, mis queridos, cada año aprendo algo nuevo por la gracia de Dios. No, cada año no, cada día aprendo cosas nuevas. Así que hagamos un plan de estudio diario de la Biblia. Y eso será de gran bendición. Vamos al cuarto y último punto. La palabra de Dios y el gran conflicto. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y quien tiene 1 de Juan 2:14, prepárese para leerlo ahí mismo porque ya vamos terminando. Ya van a ser casi las 9 y quiero terminar a tiempo, por amor a ustedes, porque iniciamos tarde por culpa mía. Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. La Biblia en sus páginas, a lo largo de toda la escritura, desde Génesis capítulo 3, se nos presenta el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Desde Génesis capítulo 3. Y a lo largo de toda la Biblia vemos desarrollado ese gran conflicto. Por ejemplo, los que estudiaron la lección de escuela sabática hoy
pudieron ver en la lección de hoy el gran conflicto. Y ustedes me dirán, ¿y dónde, Miguel Ángel? Oh, pero ustedes no estudiaron en la lección de hoy que a José sus hermanos lo querían matar. Y si no hubiese sido por Rubén, le quitan la vida. ¿Y eso es obra de quién? De Dios. No, eso es obra del enemigo. Cuando alguien se propone quitar la vida a otro ser humano, eso no viene de Dios. Y si no viene de Dios, como dijo Cristo, el que no es conmigo, contra mí es. Así que a lo largo de toda la Biblia se desarrolla ese conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Para qué sirve una espada, mis amadas y mis amados? ¿Para qué en aquel entonces? Porque en este tiempo yo creo que ya las espadas no se usan, o quizá en algunos países todavía sí. Pero ¿para qué se usaba una espada? Por ejemplo, cuando un soldado iba... Para defenderse. ¿Para qué usaba la espada, hermana Sara? Para defenderse. Exactamente, para luchar. Porque en una batalla, en un conflicto, ¿qué hay? Hay lucha. Entonces, en su misericordia, el Señor nos dejó a nosotros la espada con la cual defendernos. Eso es lo que dice Efesios. Dice que la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y ese conflicto, mis amados, se libra diariamente. Esta tarde, mi esposa me está mostrando muy angustiado una conversación que está teniendo con una prima por medio de Messenger. Porque la prima se puso a publicar en Facebook que bueno, si una persona comete tantos errores y tantas cosas, que lo mejor es no vivir y no existir y terminar con su vida y ahorrarle muchos problemas a mucha gente. O sea, expresiones completamente depresivas. Y mi esposa me decía, parece que ella tiene un problema grande. Y mira, ¿qué le digo? Y yo le decía, mira, escríbele esto, dile tal cosa, dile que te llame para que hable, se desahogue y de esa manera poder ayudarla. Hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos enfrentamos luchas, todos enfrentamos conflictos, situaciones adversas. Ahora, la diferencia entre nosotros, el pueblo del libro, porque a partir de hoy nosotros volvemos a llamarnos, por la gracia de Dios, el pueblo del libro. Amén. Nosotros, el pueblo del libro, Amén. La diferencia con el resto es que vivimos con esperanza. Amén. Creemos en que para Dios no hay nada imposible y Dios no hay problema que no pueda resolver. Ahora, cuando vienen esas dificultades y el enemigo nos asalta con pensamientos y con ataques fieros, entonces nosotros no estamos desarmados, hermanos, porque tenemos la espada para defendernos, que es la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando Satanás le presentó a Cristo en el desierto, que le dijo, pero si tú eres el Hijo de Dios, óigame, y esperó, miren si el diablo es diablo, que no atacó a Cristo tan pronto llegó al desierto, no, esperó que pasaran 40 días, cuando Cristo estaba debilitado del hambre, debilitado físicamente, pero espiritualmente estaba fortalecido, porque estaba apoyado en el Padre Celestial. Entonces, cuando Satanás lo ve así todo lánguido y desvanecerse del hambre, entonces le dice, pero si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el enemigo dijo, es con Biblia. Pero si ahí es que tú quieres, pues con Biblia vamos. Y entonces le dice, bueno, pero si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Cristo dice, yo no tengo que demostrarte nada a ti, porque mi Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia cuando me bauticé. Y yo no tengo por qué demostrarte nada a ti. La palabra de Dios dice también, no tentarás al Señor tu Dios.
Eso sería presunción de mi parte, arrojarme de ahí y decir, Señor, tú has dicho que vas a librarme. No, no podemos exponer confiando a Dios para que nos libre. No, hermanos, no caigamos en ese error. El punto que quiero destacar aquí es que aunque Cristo estaba debilitado físicamente, estaba fortalecido con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú y yo también, al ser asaltados por Satanás, podemos tener la misma fortaleza, pero para eso tenemos que comer diariamente la palabra de Dios. Primera de Juan 2, verso 14. ¿Qué nos dice? Nos dice la palabra de Dios. Le he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Le he escrito a ustedes, Padre, porque han conocido que ya existía desde el principio. Le he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en sus corazones y porque han vencido al maligno. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Por qué? Pablo dice que estos jóvenes eran fuertes, porque la palabra de Dios permanecía en ellos y por ello vencieron al maligno. Alabado sea el Señor. Hermanos, si ustedes creen que la lucha con el maligno para nosotros es menor que la de los hermanos en los días de Pablo. No, hermanos. La palabra de Dios dice que el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y mientras más se acorta el tiempo para que Cristo venga, más fieros serán sus ataques, por lo que es necesario que más y mayor sea el tiempo que dediquemos a revestirnos, a fortalecernos, alimentándonos diariamente con la palabra de Dios. Cada día, mis amados, debemos tener una experiencia única a través del estudio de la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué con el último pasaje que vamos a leer de Juan 17:3. Pero como ya vamos a entrar a la conclusión y me van a permitir unos minutitos para concluir ya, porque como les dije al principio, me perdonan que iniciamos un poquito tarde porque yo tenía otro compromiso previo y se extendió, pero mañana, si Dios lo permite, les prometo con la ayuda de Dios que vamos a iniciar puntualmente y me propongo terminar antes, mucho antes de las 9, que el estudio sea corto, sencillo y preciso para que todos puedan entender. Miren, yo parece que tengo complejo de maestro, yo siempre digo eso cuando predico en las iglesias, porque a mí me gusta repetir, recapitular, repasar, para ver si todos entendieron todo, si nadie entendió nada, si yo soy un buen maestro, si son buenos alumnos o ninguna de las anteriores, ¿ok? Así que vamos a recapitular. ¿Ya? Me fui demasiado. Voy a volver a poner la presentación para que podamos recapitular. Vamos a ir al principio. Yo les dije que el estudio de hoy lo dividí en 4 puntos. El primer punto, ¿cuál era? Que nosotros éramos conocidos como el pueblo ¿de qué? Del libro. Del libro. Y con la ayuda y el poder de Dios, a partir de hoy volveremos a ser el pueblo del libro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 El segundo punto que estudiamos es que la Biblia es ¿qué cosa? La palabra de Dios. de Dios. ¿Pudieron entender a través de la Escritura que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Amén. El tercer punto que estudiamos es que la Biblia es la palabra de Dios escrita por seres humanos. Cuando una persona a veces viene donde nosotros dice, no, porque ese fue un libro escrito por hombres. No discuta eso, hermano, es verdad. Fue escrito por hombres, pero hombres que fueron inspirados, guiados por Dirigidos Dios. por Dios. Dirigidos por Dios. Así que lo que escribieron no fue de suyo propio,
sino que fue lo que Dios les dictó, lo que Dios les indicó. ¿Quedó clara esa parte? Amén. Amén. Entonces, Amén. el cuarto y último punto que tratamos es que la palabra de Dios, el papel de la palabra de Dios en el gran conflicto. Hay muchos otros pasajes que pudimos haber leído, pero por razón de tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. Solamente saqué esos dos pasajes. Entonces, en la conclusión vamos a leer lo que dice San Juan, capítulo 17, versículo 3. Para ser salvos, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser salvos? Amén. 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 Pues para ser Amén. salvos, tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? San Juan 17:3. ¿Quién me lo lee? Se lo di a Sor Ángela, ¿verdad? Por Ángela salió. Yo creo que ya salió. Yo lo tengo aquí, hermano. Adelante, Sara. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Alabado Amén. sea. Gloria a Dios. Todos los que estamos Gloria a aquí, Dios. estamos aquí porque aspiramos, porque necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Amén. Pero hay un requisito para alcanzar la salvación. ¿Y cuál es ese requisito? Conocer a Dios. Pero ¿y cómo lo vamos a conocer? Miren, la mayoría de los que están aquí, yo no tengo el privilegio de conocerlos. A la mayoría. No porque no los haya visto, porque a la hermana Sara tuve el privilegio de conocerla personalmente en su viaje aquí a República Dominicana recientemente. Pero antes de que Sara viniera, ya yo la conocía. ¿Por qué? Porque desde el principio, que no recuerdo cuándo fue, comenzamos a tratarnos, abrimos un canal de comunicación y comenzamos a hablar. ¿Es así, hermana Sara? Entonces, al comenzar a hablar, Correcto, así mismo fue. ya hemos ido conociéndonos. ¿Ok? Para uno conocer a una persona, tiene que relacionarse con esa persona. ¿Qué dije yo? Para conocer a una persona, ¿qué tenemos que hacer? Relacionarse. Relacionarse. Para relacionarnos con alguien, tenemos que comunicarnos con esa persona, ¿ok? Tenemos que hablar con esa persona. Y no solamente tenemos que hablar, también tenemos que escuchar a la persona, hablarnos a nosotros. Porque si yo solamente llamo a Sara y le hablo y no la dejo hablar nunca, va a llegar el momento que Sara va a decir, no, yo no le voy a coger la llamada al hermano Miguel Ángel porque él me llama y solamente habla a él y no me deja hablar nunca a mí, no me escucha. Así que cuando nosotros hablamos con Dios, ¿cómo hablamos con Dios nosotros? A través de Por medio de la oración. Por medio de la oración. Entonces, hablamos con Dios a través de la oración. Y Dios nos habla a nosotros también. ¿De qué manera nos habla Dios a nosotros? De la Biblia. a través de la escritura de la Biblia. A través de su palabra. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado que en algún momento se arrodillan a orar con una preocupación por una decisión que tienen que tomar, alguna situación que tienen que enfrentar. Y hacen su estudio de la palabra de Dios. Y cuando se arrodillan a orar y le presentan a Dios eso que tienen en su corazón después de leer su palabra, no sé cuántos han tenido la experiencia de que sienten que Dios le habla, que le llega a la mente como, este es el camino que debes seguir. Esto es lo que debes hacer. A mí me ha pasado. A mí también. A mí también. Eso es Dios, mis amados, que nos habla. Pero tenemos que dedicar tiempo para poder escuchar a Dios hablándonos a través de su palabra.
Así que es necesario que conozcamos a Dios para ser salvos, dice San Juan 17. Y eso solamente lo podemos lograr a través del estudio diario de su palabra. La Amén. palabra de Dios dice Amén. finalmente en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Alabado sea el Señor. El salmista decía que en medio de la oscuridad de este mundo, la palabra de Dios era para él una luz que alumbraba su camino para guiarlo por donde debía caminar. Quiera Dios que eso sea la palabra de Dios para ti y para mí, esta noche y siempre. Una lámpara, una luz en el camino. Que no baste con tener, miren, yo tengo esta Biblia que me la regaló una hermana muy querida, y el que la ve dice, no, pero Miguel Ángel no usa esa Biblia, porque me la regalaron recientemente, el año pasado, y está en su caja, mírenla acá. Esa es una hermana colportora de allá de Nueva York que me la regaló, y yo la tengo en su caja así bien cuidadita, y eso, no es que no la leo, lo que pasa es que la cuido, y que es nueva, tiene apenas unos meses. Hermanos, dediquemos tiempo diariamente al estudio y la lectura de la Biblia para conocer a Dios, para conocer a través de ella la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que Dios nos guíe a través de ella y para que al conocer a Dios a través de ella podamos asegurarnos la salvación en Cristo Jesús. Vamos Amén. ahora. Amén. Padre Amén. nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra que nos has permitido tener esta noche. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a oscuras en este mundo. Gracias porque en medio del conflicto entre Cristo y Satanás, no nos has dejado desarmados, sino que nos has dejado la espada del Espíritu, que es tu palabra. Amén. Ayúdanos a que cada día podamos echar mano de ella, podamos estudiarla, escudriñarla, para que cuando lleguen los momentos difíciles podamos defendernos con ella, porque Amén. hayamos provisión, porque hayamos tomado aceite extra en nuestras vasijas para poner en nuestras lámparas, para que nuestra lámpara no se apague y para que podamos mantenernos firmes en tu camino hasta que muy pronto podamos recibir a Cristo viniendo en gloria en las nubes de los cielos. Amén. Bendice a cada hermano, a cada hermana aquí conectado, a cada familia representada. Que tus ángeles puedan guardar a cada uno y a los suyos. Que tú nos concedas una noche feliz y un sueño reparador en tu presencia. En el nombre. Amén. 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 Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, Gracias. bendiciones. Que tengan una para feliz todos. noche, Bendiciones para el mujeres. hermano Miguel Ángel. Gloria a Amén. Dios. Dios le bendiga, Bendiga. querido hermano. Hasta mañana. A las 8. Mujeres, entren temprano mañana a las 8 en punto, que ese hermano hoy por la reunión, pero mañana a las 8 rayando ahí estará, con Las Dios 8 y delante. punto. Estamos iniciando, si Dios lo permite. Que descansen. Muchísimas gracias. Y gracias a los que Bendiga, nos hermano, acompañaron, algunos amigos que nos acompañaron. Le esperamos mañana a todos. Feliz noche. Muchos saludos desde Miami, Florida. Magali González le habla. Ay, Bendiciones, Magali, Magali. mucho gusto. Me dijo la hermana Janet que la invitó, ¿verdad? La Sí, hermana sí, Janet. gracias a ella estoy Le conectada esperamos con ustedes. mañana. Invita en persona, ¿verdad, hermano Miguel Ángel? Que podemos entrar por el mismo link todas las noches. Sí, Yo el estuve mismo anoche, enlace, sí. el mismo Yo enlace. estuve anoche. Y vamos al final. Al final yo voy a hacer una oración especial por los pedidos que traigan ustedes o sus amigos. Así que díganle a las personas que Gloria a ustedes Dios. inviten
que vamos a orar por ellos. Si alguno tiene algún pedido, que lo traiga y al final yo estaré orando por ellos, ¿ok? Que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios. Amén. Invitemos a otras también. personas a este banquete y mañana será otro día. Dios mediante le esperamos. Amén, amén, amén. Bendición.